Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El panorama se torna sombrío y preocupante como la pandemia de COVID-19 que asola y tiende a empeorar en todo el país, cuando el Congreso Nacional no da luz verde al financiamiento de 800 millones de lempiras para adquirir los medios tecnológicos que den certidumbre a los sufragios de noviembre próximo solicitados por el Consejo Nacional Electoral, CNE. El domingo anterior, el CNE ratificó que el sorteo de la ubicación en papeletas electorales de los partidos, alianzas y candidaturas independientes en el nivel presidencial se realizará el próximo lunes para aquellos que cumplan requisitos de ley para su inscripción. A medida avanza el calendario, afloran versiones de politización de las vacunas contra el COVID-19, como denunció el presidenciable liberal Gianni Rosenthal ante el incumplimiento del programa ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud, al desconocerse el paradero de más de 1 millón de inmunizantes. Las vacunas se están entregando con criterio político para promover y publicitar a los candidatos a cargos de elección popular del partido de gobierno, poniendo en riesgo la salud de miles de hondureños que aún no han sido vacunados, cuestionó Rosenthal. Representantes de la sociedad civil este lunes consideraron la posibilidad que las misiones internacionales de observación no acompañen al país por el clima de incertidumbre que empaña el proceso electoral de noviembre. La pelota está en el campo del Congreso Nacional, indica Luis León, en atención a la convocatoria para que el CNE exponga ante el legislativo detalles de la mecánica de transmisión de resultados electorales. En esa línea, delegados de la Unión Europea se reunieron con mandos de la Cancillería para entregar un informe con requerimientos para que el gobierno permita la llegada de observadores en las elecciones del 28 de noviembre. Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, manifestó que el problema no son los 800 millones que demanda el CNE, sino convencer al oficialismo de la utilidad de la metodología a implementar. De no haber ampliación, las elecciones no tendrán respaldo de los partidos políticos opositores y de la comunidad internacional. El Partido Liberal está firme en apoyar la propuesta y que el proceso sea transparente, subrayó. Pero hasta hoy no hay voluntad ni consenso para ampliar el presupuesto en la cantidad que el CNE pretende, reconoce Renan Inestrosa, diputado del Partido Nacional. Ellos no han sabido justificar verdaderamente en qué van a invertir ese dinero, cuáles son los mecanismos transparentes para poder hacer la contratación de esa índole o qué es lo que van a hacer posteriormente con esas tablets que ellos pretenden comprar, agrega Sin Rodeos. A finales de junio, el CNE anunció que enviará la licitación pública en la contratación directa para comprar la tecnología y la transmisión de resultados preliminares en una operación que absorberá un 50% del presupuesto de 1.661 millones solicitados al Congreso Nacional. Honduras necesita un proceso electoral creíble y transparente que forje certidumbre y aleje los fantasmas de las dudas de fraudes electorales, y para ello urge aprobar los recursos peticionados por el CNE, insiste el exmagistrado del CNE, Denis Gómez. El ambiente es precario y similar a una obra donde el manejo de los planos, los tiempos, de recursos innovadores y técnicos genera una pauta de suspenso, propia del genio del cine Alfred Hitchcock, con puntos suspensivos al final del libreto. Buenos días, hoy voy a hablar de las elecciones. Es un desastre el registro. Te voy a mandar una nota que saca hoy Confidencial HN y ya te la voy a mandar. Empresa PBS
en colusión con el PNUD, incumple contrato con el Registro Nacional de las Personas y a un costo de más de 3 millones de dólares. Qué desastre de ese registro. Siguen sin entregar las identidades. No hay enrolamiento. Bueno, de todo eso voy a hablar con mis invitados, es la verdad. Bien. Buenos días, don Denis Gómez. Buen día, Raúl. Buen día, Julio Navarro y a su audiencia. Y gracias a Dios por esta mañana de 13 de julio, donde podemos estar en este foro con la idea de encontrar algunas respuestas a tantas preguntas, como usted ha dicho en su introducción, que por lo pronto existen a nivel de procesos comiciales. Julio. Buenos días, Raúl. Buenos días, Denis. Raúl, 10 procesos electorales continuos. Alguna experiencia debemos haber adquirido, pero seguimos con las incertidumbres que tenían las elecciones del 80, del 81 y del 85. Seguimos manteniendo los mismos plazos de convocar 6 meses antes de las elecciones y hacer procesos electorales que duran 15 meses, de no tener una legislación permanente que le dé credibilidad a los procesos y poco compromiso de los partidos políticos en los procesos electorales. Sí. El doctor Augusto Aguilar, de gran experiencia, también ex magistrado. Doctor Aguilar, buenos días. Placer estar nuevamente en tu programa. Estamos en una situación un poco, diría, difícil, problemática, a pesar de tanta experiencia que se ha tenido desde la constituyente, que aprobó la nueva Constitución de la República, y con las nuevas, con las 2 o 3 leyes electorales que hemos tenido. Creo que el principal obstáculo para tener un buen proceso electoral transparente y con prestigio ha sido esa excesiva vinculación de los partidos políticos y sus dirigencias con los funcionarios del organismo electoral. El problema en que estamos ahorita, eso es precisamente porque no se ha dejado en libertad al organismo electoral, sino que ahora son los partidos políticos y su representación en el Congreso los que están opinando y prácticamente decidiendo qué es lo que debe hacer el organismo electoral. Fíjese, doctor, don Denis, don Julio, anoche estuve en una reunión donde alguien dijo, y es cierto, que la autoridad militar pasa al Consejo Nacional Electoral y durante un mes, ¿verdad? Y al registro, pero aquí los diputados son los que están definiendo todo. ¿Se necesita ampliación del presupuesto? Bueno, cuando el Congreso Nacional de la República hace todo ese protocolo de promoción, propaganda de la necesidad de una nueva ley electoral que per se o por sí misma va a generar transparencia, está incluido en el combo una serie de aspectos tecnológicos. Entendiendo, Raúl, que sí debe ser primado la necesidad que no es un invento que se saca de la manga de la camisa, que es la famosa transmisión de resultados electorales preliminares, pero que no termina ahí, inicia ahí y sigue con todo un proceso de transmisión desde lo que ahora se denomina Junta Receptora de Votos, con el propósito de transmitir información hacia el centro de cómputo y de ahí ser registrado y acreditado a cada uno de los candidatos de los partidos políticos y obviamente el tema de la divulgación, de hacer público esos resultados. Entonces ahora entiendo que esos 800 millones de lempiras pues se ven difíciles porque para el proceso primario se pidieron 1.300 y 1.500 millones de lempiras.
La pregunta es, para un proceso primario como el que vivimos en el marzo 2021, tanto dinero, ¿por qué no hacer entonces un análisis concienzudo, serio, que determine cómo bajar esos costos de elecciones primarias para verdaderamente invertir en procesos como los generales, que son de interés nacional en esencia y que obviamente involucra a una mayor cantidad de partidos políticos, Raúl? Entonces, el proceso electoral necesita a todas luces darle respuesta afirmativa a la sentencia lapidaria del informe de la OEA. Yo no me canso de repetirlo. Observamos un proceso electoral de baja calidad técnica con resultados de los cuales no tenemos certeza. Si repetimos ese proceso 2017 ahora y aún esa réplica del 2021 de marzo, recién pasado, estaremos en condiciones muy más precarias de las que ya existen. Y por lo tanto casi que me voy a aventurar a decirle, entonces vamos a tener que hacer una propuesta para que volvamos a los inicios de la democracia griega, donde lo más democrático era la insaculación o el sorteo, Raúl. Espere. ¿La qué? La insaculación No, pero es que o el sorteo. Sí, eso diga, porque la gente no sabe eso. Explíquele a la gente qué es. Bueno, era lo más democrático era que fuésemos... Eso lo aprendí en la radio. Okay. Las palabras difíciles el pueblo no las entiende, así que explique. Bien, Raúl, entonces hay traducción, no se preocupe. No, yo no, la gente. Entonces, en ese sentido, la ¿Estás de acuerdo vos? insaculación, la insaculación y el sorteo no es más que eso, pues, que dejarle al sorteo. En una bolsita ponían piedras y con las piedras venía, el azar era lo más democrático que existía, y fíjese que los pueblos que lo seguían tenían mayor estabilidad, porque después los procesos democráticos se hicieron oligárquicos y también los procesos democráticos se volvieron aristocráticos. Entonces de eso es lo que tenemos, y por lo tanto hay que trabajar en cómo garantizar eso que ustedes han dicho en la introducción. Usted habla del desastre del Registro Nacional de las Personas, un proyecto Identifícate que solo Programa de Naciones Unidas creen en ellos y los patrocinan y los defienden, y una incertidumbre tal que pasa por la inseguridad jurídica electoral. Para comenzar. Aquí una licenciada me escribe de lo que dijo don Denis. Bueno, Julio. Raúl, este proceso electoral tiene un pecado de origen. El partido de gobierno no quiere ir a elecciones. Y para eso ha venido utilizando su mayoría en el Congreso para tergiversar, para ignorar, para delegitimar las leyes que rigen los procesos electorales. Todos sabemos qué pasó antes de las primarias con las leyes, después de las primarias con las leyes y ahora. Y esta vez el Partido Nacional puso una trampa. Y la trampa es que para poder ir a votar hay que verificar la huella digital. Y la huella digital requiere tecnología. Y esa es la tecnología que pide el Consejo Nacional de Elecciones. Y que hoy el partido de gobierno se resiste a aprobar una ampliación presupuestaria para lograr verificar la huella. Ya no digamos el problema de la transmisión. Entonces, esa es una trampa que hay, porque esa trampa requiere recursos tecnológicos en las 18,000 urnas o 20,000 urnas que se van a instalar. Una trampa. Esa es una trampa. ¿Por qué? Si no hay tecnología, no hay verificación de huella. Y el otro problema con la verificación de huella, que yo no creo que haya garantía que el Registro Nacional de las Personas pueda realmente asegurar una verificación dactilar del votante, con todos los problemas de inconsistencias que hay actualmente en el Registro Nacional de las Personas. El otro elemento, ¿por qué el Partido Nacional no quiere ir a elecciones? Y eso lo ha demostrado.
porque el Partido Nacional perdió la mayoría en los organismos que tienen que ver con el proceso electoral. Perdió la mayoría en el Consejo Nacional de Elecciones. Añoran a la democracia cristiana que siempre les hizo comparsa y los acompañó. Hoy no, hoy están 2-1 mientras los liberales se mantengan. Porque Libre sí creo yo que se va a mantener ahí. Hoy están 2-1 en el Registro Nacional de las Personas. Y están también 2-1 en el organismo de justicia electoral. Pero ellos tienen dos cosas muy importantes del Partido Nacional que no los ha perdido y los sigue utilizando para martirizar el proceso electoral, que es el Congreso Nacional con su mayoría mecánica que tiene el Partido Nacional y la alzada que tiene la Corte Suprema de Justicia para cualquier otra instancia. Entonces, el Partido Nacional no quiere ir a elecciones con organismos electorales que no controla y no maneja. Raúl, hoy se pide mayor presupuesto para comprar la tecnología que es necesaria. Yo al rato creo que el Congreso les va a aprobar tecnología para verificar huella, pero no para transmitir los resultados electorales a través del mecanismo tecnológico. Y entonces se han inventado que hay un acta electrónica. Y no hay actas electrónicas. Es el medio electrónico por el cual se transmite el acta que se genera en la Junta Electoral. Entonces yo veo que esos problemas hay. No hay voluntad política y yo tengo mis dudas de que haya proceso electoral en las condiciones en que se está hablando, porque los tiempos se van agotando y las decisiones que debe tomar el Consejo Nacional de Elecciones para comprar los elementos que le faciliten un proceso electoral de acuerdo a la ley va a ser muy difícil. Yo tengo mis dudas de que el Partido Nacional esté interesado. El Partido Nacional sigue manteniendo escondido al candidato, totalmente clandestino el hombre. Eso quiere decir que hay otro tipo de pensamiento dentro del Partido Nacional que pueden estar creando condiciones para provocar una crisis que incluso puede hacer que otros partidos también estarían dispuestos a acompañar esa crisis, buscando mejores oportunidades de carácter electoral. Ahora, ¿el país se necesita eso? ¿El país se merece eso? Pues ve, aquí hemos llegado a la conclusión que los partidos políticos creen que las elecciones son de ellos y las elecciones son del país, son del proceso democrático, del modelo político que tiene Honduras. De eso son las elecciones, no son de los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones que participan, invitados a participar de acuerdo a la ley en el proceso electoral. Entonces yo creo que el Congreso debería de asumir un poco más de responsabilidad. Yo veo que el doctor Oliva no aprendió la humillada que le pegaron en las elecciones primarias, lo debió haber hecho reivindicarse, reinventarse y apostar por una estabilidad política del país, pero hasta el momento el presidente del Congreso no se ve con el liderazgo que debía tener. Doctor Augusto, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, creo que el problema en este momento no es la digitalización de las actas. El problema está tal como lo mencionaba Julio, en que ya no tiene el partido de gobierno todas las decisiones a su favor. Quiero plantearle lo siguiente para que lo meditemos. Y es usted, es importantísimo lo que le voy a decir. Usted sabe que yo formé parte del equipo o de la comisión de 6 personas que elaboramos el proyecto de ley, la que se aprobó, pasando por la comisión de dictamen y luego el pleno del Congreso.
sucedió algo muy extraño. Y es lo que voy a decirle. En todas las leyes anteriores, o en las leyes anteriores, y en el proyecto que nosotros presentamos, se establecía que si en el proceso electoral, después de las primarias, un candidato renuncia a su cargo o a su postulación, entonces lo sustituye el suplente. Así estaba. Eso quiere decir que si un diputado, candidato a diputado propietario, renuncia, inmediatamente le corresponde ocupar ese lugar, o le correspondía ocupar el lugar al suplente. Y en el caso de la presidencia de la República, de igual manera, si el candidato presidencial renunciaba, lo sustituiría o lo sustituiría uno de los designados. Pues eso lo cambiaron. Y la ley ahora quedó en que si un candidato propietario renuncia, quien pone el sustituto es el partido político correspondiente. Es para meditarlo. Así quedó y así está la ley. Ahora, yo insisto en lo siguiente. Esto le ha traído muchos problemas, no solo a este proceso, sino que a los otros procesos electorales. Esa dependencia de los concejales y antes miembros del tribunal de la autoridad partidaria, cuando la misma ley establece que una vez que toma posesión de su cargo un magistrado o un consejero, en el caso actual, debe obedecer exclusivamente a la Constitución de la República y a la ley electoral. Pero en este caso, imagínense que es en el Congreso en donde se está decidiendo qué es lo que debe hacer el organismo electoral. Si la misma ley ya le da todas las facultades para establecer, así dice el artículo, que tiene facultades para establecer diversos sistemas de escrutinio y de votación, incluyendo el voto electrónico. O sea, está aprobado desde el 2004. Si no se ha hecho es porque no ha habido voluntad, por la misma razón que son los partidos políticos los que deciden qué es lo que debe hacer o qué no debe hacer el organismo electoral. Creo que ese es el centro del problema. Solo quiero agregarle lo siguiente. Esto de lo que menciona Julio, esas trampas, comenzó desde hace tiempo. Desde que no se quiso aprobar la ley electoral, ya estaba terminado, se aprobó hasta después de las primarias. Y fíjese que el presidente del Congreso, en cantidad de oportunidades, afirmaba que no se había podido aprobar la ley, pero que se haría inmediatamente después de las primarias. Pasaron las primarias y la cantidad de tiempo, y hasta el último día se aprobó la ley. Y la cuestión era que había que darles largas al asunto para que no se tocara el tema de la segunda vuelta, porque eso implicaba que se hubiera hecho una reforma constitucional desde el año pasado para que hubiese sido ratificada en enero de este año y que la segunda vuelta hubiera entrado en vigencia ya para esta elección de este año. Y de la misma manera están llevando largas a la aprobación o ampliación del presupuesto para que no tenga tiempo después el organismo electoral de hacer las compras o la implementación de la tecnología que han aprobado, que se aprobó ya por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral, pero ahora es el Congreso, el partido de gobierno, el que quiere decidir qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer, porque se sienten, como bien se ha dicho, en minoría y están con un temor de que se haga fraude en contra de ellos por parte de los secretarios de la Junta Electoral de Votos, porque ellos allí, si son 18,000 mesas, tendrían el Partido Nacional 6,000 secretarios.
La Unión Europea prorrogó por otros 6 meses hasta el 31 de enero del 2022 las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk. El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los 27 Estados miembros, explicó en un comunicado que la extensión se hizo efectiva luego de que los líderes de la Unión le dieran su acuerdo político en su última cumbre, de los 24 y 25 de junio. La Unión Europea condiciona el fin de las sanciones económicas a Rusia a la aplicación total de los acuerdos de Minsk, lo cual incluye la retirada de armamento pesado o el respeto al alto del fuego, algo que estaba previsto para el 31 de diciembre de 2015, pero que todavía no se ha alcanzado. Las medidas restrictivas fueron introducidas por la Unión el 31 de julio de 2014, inicialmente por un periodo de 1 año. En respuesta a las acciones desestabilizadoras de Rusia en Ucrania, recordó el Consejo en un comunicado. A continuación se reforzaron en septiembre de ese mismo año y desde entonces se fue prorrogando. Las sanciones están centradas en los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como en el ámbito de los productos de doble uso civil y militar. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bueno, hay problemas para el Consejo Nacional Electoral, pero ¿y en el registro? Poneme una nota que aparece ahí de Confidencial HN. De verdad que estamos, hoy es 13 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. ¿La tenés ahí? De verdad que, ¿cómo vamos a hacer? Esa empresa... Por eso Tito está escondido, porque él sabe que no le debe dar el sol. Acércame ese televisor. PVC culpable del desastre en el registro y eleva contrato a $3 millones. La empresa PVC, en colusión con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es que también aquí están engañados, están pajeados con ese PNUD. Es un desastre ese PNUD también. Hay que averiguar qué se hizo el del PNUD, hay que ir a mandarlo a buscar, Kelly Alexander. Extorsionó al Registro Nacional de las Personas al proporcionarle un contrato de compra con varias inconsistencias a un costo para el Estado hondureño de más de $3 millones, equivalente a más de 70 millones de lempiras, imagínense. Los errores de esta empresa provocaron que el registro tuviera que gastar más de $3 millones. Y aquí, don Denis, ya le voy a preguntar qué piensa de eso. Nuevos obstáculos podrían amenazar el proceso de las elecciones generales en noviembre del 2021, en otro acto más de corrupción que vincula al Registro Nacional de las Personas y al proyecto Identifícate. Cabe señalar que son varias las denuncias en torno al proyecto que, según los comisionados de la institución pública, lo catalogaron y promovieron como un proceso novedoso que podría garantizar comicios internos y generales transparentes. En relación a los hechos del programa Identifícate en el proceso del nuevo documento nacional de identificación, DNI, esto me acuerda solo de la tenebrosa DNI de los años 80, se requería un software para manejar los lotes de la nueva identidad y a su vez administrar entrega de los ciudadanos que se vio modificado en su diseño por los efectos de la pandemia del COVID-19. Es un desastre de software de esa empresa PBS. Por lo anterior, en el desfase temporal, efecto línea-tiempo del proyecto, era necesaria una herramienta móvil que con lectura biométrica facial ayudara al traslape temporal a las tareas de los kits del enrolamiento y la actualización domiciliaria. Por tal sentido, el registro, a través del PNUD, el 7G3, inició un proceso de contratación para obtener la herramienta del software necesario a fin de poder manejar la logística y distribución de los lotes a los ciudadanos con la validación biométrica en línea, con acceso a Internet, o fuera de línea, con acceso a Internet, el 7 del 2020. En resumen, esta empresa, PBS, es un desastre. Hay inconsistencias, sigue fallando el tal sistema
y estamos a 4 meses de las elecciones. Y aparte de eso, al fallar, incurrieron en que el registro pagara $3 millones más. Y el PNUD, otro desastre. ¿Quién les ha dicho que el PNUD es bueno? Yo he venido escuchando varias fallas de PNUD. ¿Usted que es conocedor del registro, qué piensa? Bueno, en realidad el tema de del nuevo documento de identificación denominado Identifícate ha sido un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Porque prometieron más de lo que han cumplido, Raúl. Porque esa base registral que debió, no registral, esa base del proceso de identificación, porque hay 2 bases de datos desde el RNP, la otra es la registral. Esa base de Identifícate tiene mayores inconsistencias a la que fue producto de la ley anterior, que decía que después de la elección del 2017 inmediatamente comenzaban a conformarse el Censo Nacional Electoral, que iba a ser preliminar para primarias y para generales. Entonces, la posición del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata en su momento se estableció y se mencionó también que lo más inmediato era regresar a esa base de datos que se hizo un escándalo enorme, actualizarlo con el tema de los 700.000 en promedio nuevos votantes que cada 4 años los procesos electorales han venido dando, 700.000, 800.000 nuevos votantes, y que en el caso de las defunciones, de los famosos subregistros de defunciones, que ya es otro tema de la base registral, se actualizara entonces con las defunciones del 2017, 18, 19 y 20. Pero esas disposiciones técnicas no han sido consideradas. Y hoy por hoy, cuando la ciudadanía debe estar en un proceso de ir a solicitar su nuevo documento de identificación nacional en las oficinas del registro, no están. No están, Raúl, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo tuve ¿Y esa empresa quién la defenderá? Bueno, el padrino de esta gente se llama el Programa de Naciones Unidas, ¿verdad? Usted aquí ha venido diciendo siempre el tema del proyecto. Yo, cuando le tengo la oportunidad de verle, y por supuesto y quien defiende el proyecto ha sido el Programa de Naciones Unidas. En ese punto hay una exigencia desde los partidos políticos que van a elecciones generales el próximo noviembre 28, que debe haber una auditoría inmediata de esa base, de ese censo electoral que utilizaron en primarias, Raúl. Y mire en avance. Pero una pregunta. Solo termino la idea. Sí, solo una cosa. Si un país tan pobre como nosotros, pues somos pobres, si una empresa como esa, PBS, que la contrate el PNUD, nos hace gastar, Julio, $3 millones de dólares más. Ay, entonces. Cuando vendieron el proyecto lo vendieron por 50 millones de lempiras y eran donaciones. Y el gobierno eran alrededor de 40 millones de lempiras y 10 millones de lempiras, perdón. De dólares, creo que no. Perdón, de dólares. Gracias, Julio, de dólares. Entonces, ahora, Denis, es importante una cosa que usted decía. El censo electoral es crucial, el centro electoral. es crucial. Y eso es una limitante grande que tiene este censo. Sí. Denny, ¿quiénes eran los especialistas en cartografía electoral en Honduras? Yo la información que tengo es que cuando se sentaron, los de Identifícate no determinaron la recomendación del Consejo Nacional Electoral en relación al centro de votación, porque esa es parte de la nomenclatura que viene desde el Instituto Nacional de Estadísticas. Lo cambiaron y hoy los famosos actualizaciones domiciliares se hicieron sin el consenso de los partidos políticos. Por eso es que apareció cantidad de gente reclamando que le habían movido su domicilio y por lo tanto su centro de votación. Entonces, por eso Julio, por eso Raúl, por eso doctor Aguilar, la posición de los partidos políticos que no participaron en primarias y de manera muy particular el Pino Socialdemócrata es la necesidad de hacer
una auditoría de este censo, de ese censo que está supuestamente, que no ha terminado y que tiene que estar listo para conformar el censo preliminar para elecciones generales, pero que hoy por hoy ustedes van a las oficinas del registro, les decía, bueno, iba a terminar la idea antes que Raúl me preguntara lo otro. Yo fui a solicitar una renovación de la tarjeta de identidad, de la blanca, de la tarjeta blanca que se le denomina en el registro. Y la queja de las personas que me atendieron fue, fíjese que los Identifícate no están. Y termino con esto. El proyecto Identifícate, Raúl, lo montaron desconociendo toda la experiencia registral, técnica del RNP, y por lo tanto, ¿qué podemos esperar de gente que no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia y probablemente es difícil, ¿verdad?, que además de la voluntad puedan hacer algo más que eso? Conclusión, Raúl. Día 13 de julio. Vamos a ir a elecciones con la tarjeta de identidad vieja. ¿O con las dos? Si nos descuidamos. Con ella vamos a ir. Oigan, un relajo. Doctor Aguilar, ¿qué piensa usted de eso? Que el error comienza desde que seleccionaron personas que no tenían ninguna experiencia en materia registral. Ahí se los inventaron. Y ellos, entusiasmados con sus cargos y un error de novatos, prometieron que iban a tener un censo 100% puro, y no para las generales, para las primarias. Y entonces, en tan poco tiempo, no se podía hacer eso. De ahí sale ese enrolamiento, enroladores, que en un proceso de identificación eso dura 2, 3 años en cualquier país del mundo. Yo lo he visto en América Latina. Entonces, ese es el gran error que cometieron. Entonces, ahora lo más probable es que vamos a tener serias dificultades y no sabemos en qué va a terminar. De repente, como está diciendo Gómez, que nosotros vamos a tener que votar de repente con las dos identidades, porque tal como están las cosas, es muy difícil contar con un censo realmente confiable. Bien, aquí me dice la gente, no, es que nos vendieron, y ¿por qué defienden tanto esa empresa PBS? ¿Quién está detrás de esa empresa? Ahí te mando, Eddie, para que lo pongas en pantalla. Aquí me dice un televidente. Buenos días, Raúl, y a sus distinguidos invitados. Esa empresa PBS es una gran movida de los que están allí en el registro. El proyecto Identifícate es un fracaso. Establece vigencia de la tarjeta actual al 15 de agosto y ya estamos a mitad de julio y aún faltan varios que no tenemos el DNI. Algunas ni siquiera aparecemos en la entrega de calendario. ¿Y entonces? Así las cosas. ¿Qué tal? ¿Y quién defiende a esa empresa, pues? ¿De quién es el movidón? Es que en este país no se puede. ¿Quién es el dueño de esa empresa? ¿Quién la contrató? Y no dicen ni pío. La verdad que fue que yo escuché la noticia ayer en HRN. Si no, nadie hubiera dado cuenta. Porque ninguno de los magistrados son, ¿qué son? Directores. Yo los traje. Roberto Brevé, ¿de quién es esa empresa? Allá anda circulando también un documento que firmó Roberto Brevé, protegiendo esta empresa. ¿Y por qué la protegen? ¿Detrás de qué? Don Roberto es un hombre honesto. Pero si esa empresa falla, oigan bien, a un país tan pobre como Honduras, esa empresa no cumple y nos hace gastar $3 millones más. Raúl, mira, yo creo que toda la gente, los magistrados que están ahí en el registro, son personas honorables y al rato muy bien intencionadas. Pero lo que dice Augusto, sin la experiencia y el conocimiento especializado sobre eso. Yo solo recuerdo cuando aquí negociaron vender las señales de telefonía celular, que negoció gente que no sabía absolutamente nada de eso, y que vendieron eso sumamente barato. Yo creo que así ha pasado ahora. O sea, gente negociando sin tener el conocimiento que debería ser.
y que en Honduras hay personas que han acumulado conocimiento de eso. Pero se entusiasmaron tanto, bueno, al rato que hasta le llamaron enrolamiento, porque el representante del Partido Nacional se llamaba Rolando. Entonces hay que enrolar a Honduras, y enrolar es sinónimo de engañar. Tiene una acepción ahí. Yo creo que en eso han sido consecuentes. Entonces eso es falta de seriedad. Yo recuerdo con las primeras exposiciones que hacían. Mira cómo se ríe el doctor Aguilar. Mira, en las primeras exposiciones que hacían, mira, exaltaban el problema tecnológico. Y todos sabemos que la tecnología es un elemento auxiliar, pero que no sustituye el trabajo de gabinete que tiene que hacer cada una de las personas sobre eso. Y el tema registral. Raúl, yo tengo un amigo, mira, que vive en Chinda, allá por San Esteban. Y le salió que el centro de electorales en Chinda, Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque seguro el que estaba enrolando le apareció Chinda, no conoce. ¿Cuántas aldeas hay aquí en Honduras que llaman Las Anonas, donde hay escuelas, que centros de votación? Hay 14. ¿Cuántas aldeas hay en Honduras que se llaman Ojo de Agua, además del municipio de Ojo de Agua? Tampoco distinguían, porque a uno no le preguntaban dónde le toca, dónde ha votado normalmente usted. Entonces tampoco le decían. Eso es por falta de experiencia. Pero Raúl, el otro problema es que, fundamental que debemos de hablar es, ¿va a haber financiamiento realmente por parte del Congreso Nacional para comprar la tecnología que se requiere para verificar la huella dactilar al momento de entrar a la urna o no? Yo no digo lo otro de la transmisión de los datos, porque ese es otro problema. Porque también he visto que en estas discusiones de la transmisión de datos le atribuimos al problema de la tablet, que nos va a ayudar a resolver. Pero Raúl, vos que fuiste en ese cargo, es importante el organismo que maneja todo el sistema, el Conatel. ¿Quién está en Conatel? ¿Quién es el director de Conatel? Porque eso también habría que ver. ¿Quién es el que determina si entra o no entra Internet a Honduras? ¿El director de Conatel, Raúl, o no? ¿Quién está ahí? Yo no sé quién está ahí, pero habría que averiguar quién está ahí. Está David Matamoros, hombre. Es otra tranca que está por ahí, que tampoco ahora es que no sabes que es David Matamoros. No sabía, que se ha verificado. Está desconectado. Es otra tranca mira la carcajada que tiró el doctor Aguilar. Entonces yo creo que eso tampoco el Partido Nacional lo tiene controlado. Entonces es cierto que ha perdido el control de los otros organismos, pero tiene la Corte, tiene el Congreso y tiene Conatel, como para que se caiga el sistema, porque ahorita hemos estado discutiendo en qué escuelas hay señales, en qué no hay señales, y eso no sería el problema, Raúl. Raúl, hay 88 municipios en Honduras que tienen menos de 5,000 electores. De esos 88 municipios, a las 8 de la noche tenés un acta municipal. No acta individual, sino acta municipal. Oye esto, contesta esto. Me dice, poneme la foto de esa empresa, que es un desastre. Esa empresa tiene problemas al registro, PBS, esa empresa. ¿Qué debería suceder? Pregúntele a sus distinguidos invitados si el atraso máximo aceptable era de 10 días. Y ya llevan más de 100 días de atraso esos de la empresa PBS. Es un desastre el que tienen en el registro. ¿Qué debería suceder? ¿Van a cancelar el contrato a este momento? Muy difícil. Debe de haber mecanismos en el contrato que los obliguen a cumplir, porque multas, ¿para qué? Las multas no te resuelven el problema. No, yo sigo creyendo que vamos a votar con la identidad vieja. Con las dos. Me dice el ingeniero Vides. Arturo, saludos Arturo. Buenos días Raúl y tus invitados. Este cuento de tecnificar es mentira. Preguntarles qué se hicieron los escáneres que compraron para las elecciones pasadas. También las vendió esa PBS. Pícaros. ¿Y los tales escáneres?
Yo solo le puedo decir lo que supe en relación a eso. Eso fue 2017, que iban a digitalizar las actas, pero un partido político se opuso rotundamente y entiendo yo que iban a boicotear. Y entonces desestimaron el uso de los mismos. El doctor Aguilar en el primer segmento habló del tema de la estricta y exagerada partidización y la influencia de los partidos políticos en ese tema. Y eso pues no genera toda la confianza que verdaderamente deberíamos tener en procesos electorales en el país. Existe otro mecanismo, Julio, el doctor y Raúl, que son ver cómo, si no se aprueba ese presupuesto de 800 millones de lempiras, cómo se activa un mecanismo de cooperación horizontal que existe entre los organismos electorales. Y ahí la OEA, porque los de la OEA son los que formaron la arquitectura de la nueva ley, dicen, ¿verdad? En esa promesa de que habían reformas históricas profundas y un montón de cosas más, pero falta ver si la arquitectura es funcional y entonces ahí entra el tema de la ingeniería electoral, que es otra cosa. Y entonces es la OEA la que puede tal vez echar a andar algunos mecanismos que sean como la opción B. Vi en un diario de circulación nacional hoy, digital, de que incluso el Consejo Nacional Electoral ya está avisorando un panorama B si no pueden cumplir con los requerimientos de este primer acercamiento con el Congreso Nacional de la República, y que, como de igual manera lo dijo el doctor Aguilar, si el mismo Consejo Nacional Electoral está facultado para cualquier mecanismo electrónico. Y entonces, pero no es posible, Raúl, porque para eso, mientras no existe un presupuesto para elecciones en el país, que nadie lo pueda ni tocar ni atrasar, estaremos siempre hablando en estas mismas discusiones. Doctor Mira, Aguilar, además del presupuesto, un mecanismo legal, ¿cómo ejecutarlo? Sí. Bueno, Es el lo control. que limita actualmente. doctor Aguilar, por favor. Sí, y creo que el problema no es el presupuesto. El problema no consiste por la cantidad, porque es una ampliación la que está pidiendo el Consejo, no es un nuevo presupuesto. Entiendo que hay una parte que han reservado porque el presupuesto que se aprobó fue para los dos procesos electorales, pero como la ley se tardó tanto en aprobarse, entonces ya la introducción de la figura esta de la transmisión por medio de actas digitales o digitalizar las actas, esa es la propuesta. Entonces no estaba previsto eso y luego se necesitan esos recursos, pero no es, de mi punto de vista, no es que el Partido Nacional se niegue a dar esa cantidad. Lo que no quieren es que haya transmisión simultánea de resultados y que están desconfiando de los secretarios de los organismos de las juntas receptoras de votos, porque en eso no tienen ellos la mayoría y están suponiendo que esos secretarios, que son los que van a hacer la transmisión, que esos no están a su favor y están temiendo un fraude, porque supone que van a estar unidos el Partido Liberal con Libre en esa parte diríamos, del proceso. Entonces, verán, con eso termino. Eso solo se da, este tipo de cosas solo se dan en Honduras. Mire, ya en todos los países de América Latina, los organismos electorales tienen su propio sistema de transmisión de resultados preliminares. Tienen su propia tecnología, su propio recurso personal bien entrenado y no hay ningún problema. Colombia, en la última elección, cuando salió Duque electo, con un censo de 30 millones de electores a las 10 de la noche, yo le pregunté al presidente del organismo electoral que cómo hicieron para hacer la transmisión tan rápida. ¿Sabe qué me dijo? Con teléfono y escaneo, nada más. Y no hubo mayor problema. A las 10 de la noche se estaban felicitando perdedores y ganadores. Creo que nosotros tenemos toda una cultura de la desconfianza y ahí reside precisamente toda esta problemática que se presenta en cada proceso electoral.
el registro es un desastre. Aquí mis invitados están diciendo que... Eddie, por favor, están diciendo que vamos a ir a votar con 2 identidades. Para mí con una nada más. Julio es de la teoría de 1, yo soy de la teoría de 2. Ahora, Si Raúl, nos descuidamos... Pero es que ese software no está funcionando. ahora, Raúl, el otro problema que vi el otro día yo en un canal de televisión es que veo que esos 3 magistrados no están en sintonía. No, hombre, yo los traje aquí la semana pasada y yo les dije, yo aquí veo, no quise armar una polémica, pero no estaban de acuerdo aquí. Yo vi que cuando Brevé hablaba, los otros lo cortaban, lo interrumpían. Entonces ese es otro de los problemas que hay. Más el desentendimiento que hay entre registro y Consejo Nacional de Elecciones. Porque esos deben de trabajar mancomunadamente para poder garantizar un censo electoral fiable. O sea, que sea fiable al menos. Tal vez no perfecto como tal, pero que tenga todavía un 4% de inseguridad, pues es tolerante, pero más me creo que no. Y a los tiempos se le vinieron encima porque también el registro tiene problemas de financiamiento que pasan no solo por el Congreso Nacional, sino que pasan por Casa Presidencial, porque es ahí donde le dan los vistos buenos para que puedan aprobarse los préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y ahí nos el mandado como para que pase al Congreso para que lo puedan aprobar. Entonces, los compromisos que tiene que asumir el Registro Nacional de las Personas está en función de esos presupuestos. Y eso hasta el momento no existen. Según los señores, es para la distribución de las tarjetas de identidad y también para el nuevo proceso de identificación de las personas que todavía no lo han hecho. Que yo creo que es poco, porque yo he visto que tienen más o menos como unos 5.2 millones de personas Proyectado. identificadas, pero que no les han entregado la identidad. Doctor, ¿va a aprobar el Congreso, Augusto, el presupuesto o no? Pues a mí me parece que, como decíamos al principio, eso no es el problema, el presupuesto, porque así lo tienen. Lo que no quieren es que se compren las famosas tablets. No quieren para que no se haga la digitalización de las actas, por la gran desconfianza que tienen. De tal manera... Solo tienen 6,000 secretarios, más o menos. Sí, si son 18,000 mesas, entonces el Partido Nacional tendría 6,000 secretarías. Y las otras 12,000, 6 Libre y 6 Partido Liberal. Esa es la gran desconfianza. La otra cosa que es importantísimo, en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, te lo digo, debe estar ya el censo definitivo. Ya no habrá oportunidad de seguir arreglando ese censo, ya se vence en septiembre. A mediados de septiembre. Esa es una cosa. Y la otra cosa, Julio, que no, tal vez no, pues lo decía para que tú le dieras una lectura. En la ley electoral, en el proyecto y en la anterior, estaba que si un propietario renuncia, lo sustituye el suplente. Había cadena, ¿va? Sí, lo sustituye el suplente. Pero en esta aprobación de esta ley quedó que si un propietario renuncia, entonces quien nombra al sustituto es el partido. Ya pasó en la Ceiba. Si renuncia papi a la orden al que ha estado mencionando, ¿quién lo va a sustituir? No es ninguno de los designados, a menos que el mismo partido así lo decida. ¿Quién lo sustituiría? ¿Quién lo sustituye? Difícil decirlo. Porque depende mucho de otras circunstancias. Mira, Denis, cómo queda. Pero Denis sí pronostica quién puede sustituir. Pronosticadores de turno.
No, ron del fantasma, ron del fantasma del presidente candidato otra vez, fíjese. ¿Ha oído esa expresión del presidente candidato? De Juan Orlando. No la tenemos, pero la última vez que lo entrevisté al presidente Hernández, él me insistió que él no. Sí, él siempre dice que no, pues. Él siempre cuenta historias. Doctor, ¿y usted qué piensa? Doctor Aguilar, ¿y usted qué piensa? No escucho, está fallando el sonido. ¿No querés escuchar? No escucho. No, es que Raúl está planteando que ya en Ceiba se hizo el primer ensayo. Sí. De sustituir al primer diputado por el que era ministro de Finanzas. Entonces Raúl plantea, ¿puede pasarle eso al señor Asfura? ¿Quién lo sustituiría? Aquí no somos capaces de pronosticar quién puede hacer. Dice Raúl que en base a tu experiencia puede hacer que vos tengas alguna aproximación. Está fallando el sonido. Mira, se hace el sordo, no escucha, dice. De pronto. Está buena esa táctica del doctor Aguilar. De pronto se fue la señal. Le entiende al trámite. ¿Va? Está bueno, no escucho. Ay, hombre. Bueno, Raúl, esa es la otra parte de las incertidumbres que hay de este proceso electoral. Sí, que es válida. Yo creía que aquí iba a haber una crisis de carácter político antes de las primarias, pero se logró evadir. Pero esa crisis a mí me parece que sigue en agenda, que en cualquier momento se puede dar y puede tener simpatía, sigo creyendo yo, de otros partidos. Sí. Que quisieran replantearse la estrategia de carácter electoral que se pueda dar, ¿va? Lástima por el país, ¿va? Bueno, y si no le dan todo el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasa, Denis? No, yo entiendo que ellos están viendo mecanismos alternos, ¿verdad? Si la discusión, como ha mencionado el doctor Aguilar, que ha estado en el ambiente legislativo en los últimos tiempos, estos últimos meses, por el efecto de la nueva ley electoral, sin duda que el Consejo Nacional Electoral debe tomar decisiones inmediatas, porque lo que no debe pasar es que no exista transmisión de resultados electorales preliminares ni todo el proceso de transmisión de los datos. Con eso no podemos contar que se repita, porque sería profundizar todavía esa baja calidad técnica del proceso 2021. Y solo para hacer una relación, porque el doctor mencionaba el tema de Colombia, ahí nomás fíjese que en Panamá los resultados del nivel presidencial los envían al 2014, que fue el proceso que yo conocí, los enviaban por mensajito SMS, encriptado, por mensajito. Ahora lo hacen por WhatsApp web. Y no hay problema. Panamá hemos escuchado problemas de alguien que diga no aceptamos los resultados porque se hizo tal y tal cosa. Mire, aquí dejaron de hacer varias reformas, tanto constitucionales como electorales, y le voy a mencionar una electoral. No quisieron tocar la Junta Receptora de Votos. Y con la Junta Receptora de Votos no quisieron tocar el tema de el caldo de cultivo para indicios de fraude electoral a través de la Junta Receptora de Votos, Raúl. Y en ese sentido hay que hacer esfuerzos concretos para ver cómo esa incertidumbre que la dan tanto detalles al interno del proceso de la elección, pero también al proceso de participación política, nos den más certezas que las dudas que podemos estar manifestando en este programa. Yo creo que ya le puedes preguntar al doctor, yo lo veo que hasta con un audífono. No, Augusto, tenía la preocupación, Raúl, que si funcionó el relevo en Atlántida del primer diputado por el ministro de Finanzas, podía también funcionar el relevo de don Asfura por otro alto funcionario del Poder Ejecutivo.
Sí, sí, tal vez no, no del Poder Ejecutivo, porque ahora ya estaría inhabilitado por no haber renunciado 6 meses antes, pero podría ser otro. Vale que eso, no participe. vale eso para un cargo de elección. Sí, sí, porque la ley establece ¿Y por que... qué los alcaldes no renuncian? No valió en el anterior, en el 2017. no, porque está en la ley, contempla esa excepción. Los alcaldes, los médicos y los maestros, esos no están obligados a renunciar. Pero de ahí todos los empleados y funcionarios sí, 6 meses antes. Entonces, que podría ser el presidente de la República, o porque no está obligado a renunciar, o podría ser otro que no haya desempeñado un cargo en el Ejecutivo. Así está, así quedó en la ley. Entonces, ¿Va a haber una crisis aquí o vamos a ir a no, elecciones? yo sí creo que va a haber crisis. La gente vira al mes de septiembre hay crisis aquí para replantear todo eso. O sea, no vamos a ir a elecciones, Porque, el pueblo va a elegir. yo las elecciones, no es que sea pesimista, pero yo no las veo ahorita totalmente posibles de realizar bajo los mecanismos que establece la ley, a menos que crean algunos artículos excepcionales para que eso se pueda dar. Y no lo van a hacer. Y ya vimos que el partido de gobierno no tiene voluntad. Aquí todo mundo sabe que la aprobación de la ley electoral a última hora fue por presión directa de la embajada. Nada de la OEA, nada del Grupo 16, fue la embajada americana la que al final presionó para que aprobaran esa ley 22 horas antes de la convocatoria. Entonces está esa variable que manejan los norteamericanos de que están tutelando o monitoreando con importancia o no, como la de otras veces, de este proceso electoral. Pero Honduras sí ocupa certidumbre política, Honduras ocupa fortalecimiento institucional. Eso que planteaban los compañeros, cómo es que hoy el Consejo Nacional de Elecciones, hasta para comprar materiales de bioseguridad, tiene que ir al Congreso a mostrar los productos que va a comprar, tiene que ir al Congreso a hacer una simulación de lo que va a ser la transmisión de datos, tiene que ir al Congreso a mostrar cuál es la marca de la tablet que van a comprar, Sí, no es cuáles correcto. son los softwares que van a tener introducidos. Eso no es correcto. Eso no es realmente correcto. Para empezar, un montón de esos diputados que están ahí nunca ponen atención en nada. Para empezar. Eso no es correcto. Entonces Doctor, le han cortado totalmente la independencia en función de la amenaza que puede dar después para que lo suspendamos. O sea, le dicen, yo escuché al vicepresidente del Congreso que realmente no habla como tal. ¿A cuál? A don Toño Rivera no habla como tal, sino que habla como activista. O sea, El tabletazo, dice. Antonio Mira, Mascota. Mira, por favor, va un vicepresidente del Congreso. No debería de hablar así. Entonces ellos están planteando que el Consejo Nacional de Elecciones tiene la autorización para hacer compras directas sin ningún problema. Y según las abogadas que están ahí, la ley no les contempla esas facultades, sino que tienen que ir al Congreso a que les dé una vía libre para poder hacerlo. Y tampoco se los ha hecho el Congreso. Yo definitivamente creo, Raúl, que si el Congreso logra aprobar algo, va a ser muy limitado, pero no para la transmisión de datos. Porque el Partido Nacional, repito, todavía no le ha caído el 20, que ya perdió la hegemonía en el Consejo Nacional de Elecciones. Están 2-1, mientras los liberales no se arrepientan de haber roto con los nacionalistas. Porque los liberales hubieran entendido cuando Libre hizo la insurrección parlamentaria, hubieran aprobado la nueva ley electoral, hubieran aprobado la segunda vuelta, pero el Partido Liberal se escondió. Esa era la coyuntura en que debieron hacerlo. Libre le arrancó la representación en el Consejo Nacional Electoral y en el Registro Nacional de las Personas en esa insurrección parlamentaria. Lástima que los liberales de esa época no supieron leer las condiciones que estaban viviendo en ese momento. Me dice el doctor Omar García, buenos días Raúl, según mis análisis fríos, se nos está acabando las pocas opciones pacíficas de cambio en favor de las generaciones jóvenes actuales.
La verdad yo quiero que vayamos a elecciones honestas, limpias y que el país avance. Estamos en medio de una pandemia y entramos a otra crisis. Así debe ser, Mo. Mira, las condiciones de salud ahorita son extremas. Pero el país vive en permanente crisis. Y si no hay Pero crisis, la van a hacer. Pero no podemos seguir así. No Un debemos, país tan no debemos, pobre. Raúl, por supuesto. ¿Qué ganamos con vivir en crisis? Absolutamente nada para el país, pero para grupos reducidos que perviven bajo esas crisis, mucho. Pero para el país en general, tampoco, nada. Esa declaratoria del artículo 5 constitucional, se queda en eso, en declaratoria. El país, había alguien que mencionó, el proceso electoral no es de los partidos políticos, ni de los centenarios longevos, ni de los derivados, ni de los de mediana edad, ni de los nuevos. Vos fuiste, ¿verdad, Julio? Sí, el proceso electoral es del país y entonces hay que cuidarlo y hay que buscar que la certeza que tengamos de que el que ganó, ganó porque ganó y no porque perdió, y que el que perdió no ganó porque perdió. Y esa certidumbre no está palpable en la sensación térmica del clima político electoral hondureño, Raúl. No se siente, no se percibe por ningún lado. Y entonces no nos conviene, por supuesto que no nos conviene seguir en las crisis. Nos conviene tener reglas claras, pero esa nueva ley electoral, por más reglas claras que tenga, si los consejeros no cumplen con la ley y la aplican, si los partidos políticos no respetan la ley y los candidatos y las candidatas no lo respetan, en nada quedará la ley misma, en nada, porque el problema no son las leyes, el problema son quienes la administran, y eso es lo que nos tiene en una crisis de institucionalidad enorme en el país. Doctor Aguilar. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Denis. Vea, yo quisiera dejar en claro dos cosas. Uno, la transmisión de resultados preliminares es una obligación. Está contemplado en la ley como obligación, como una responsabilidad y atribución del Consejo Nacional Electoral. Dos, la transmisión de esas actas digitalizadas no es el escrutinio definitivo ni la declaratoria. Por eso se llaman resultados preliminares. En ese error ha caído el Partido Nacional en darle considerar que esa transmisión va a ser la definitiva, y esto no es así, sino que simplemente es una forma de cómo informar a la ciudadanía de las tendencias en que se van produciendo los resultados. Hay una cosa más. En esta ley que quedó aprobada, se establece que 3 horas después de cerrada la votación, el Consejo Nacional Electoral, con lo que tenga, tiene que dar los resultados por departamento para evitar el sesgo o para evitar la malicia en cuanto a la entrega de los resultados. Y por último, esto es importante, creo que la mayor responsabilidad ahora para que no existan fraudes en la mesa la van a tener la sociedad en general, porque la ley establece que el escrutinio tiene que ser público y que los electores a una distancia de 4 metros pueden estar observando todo lo relacionado con el escrutinio, con la redacción del acta, y hasta pueden tomar apunte de los resultados en cada junta redactora de votos. De tal manera que la ciudadanía puede contribuir enormemente, porque existe de esa obligatoriedad. Ya no se podrá, de acuerdo a la ley, que los miembros de mesa se encierren para hacer el escrutinio y redactar el acta. Ajá, ¿y ahora qué son ese montón de partidos, Julio? ¿Te imaginas? Pero ese montón de partidos no van a tener mucho voto. Raúl, ahí te mando un cuadro de los municipios donde se concentra la mayor población electoral Ya lo pongo. que hay conectividad, pues. Porque ese es el otro problema que dicen, que no hay conectividad. Y yo les digo que hay 215 municipios
donde usted a las 9 de la noche puede tener un acta municipal. Y eso, si no hay conectividad en el centro electoral, esa conectividad la tiene en la cabecera municipal y puede transmitir el acta municipal tanto a nivel presidencial como la puede transmitir a nivel del alcalde. En los otros municipios, que son los que mayor carga electoral tienen, sí se necesita que entre el acta. Mira, en esos 32 municipios tenés más de 3 millones de electores. Y centros urbanos que hay conectividad. En un 90% de esos centros urbanos hay conectividad. Mira, Raúl, el censo cómo se ha reducido. Tegucigalpa hoy solo tiene 830,000 electores. San Pedro Sula 503,000. Tegucigalpa ya casi andaba con el 1,000,000 de electores en el censo pasado. ¿Por qué se bajó? Por todo el problema de la migración, va. Migración interna, externa. De la migración interna que hay, va. Sigue siendo Choloma el tercer municipio en población electoral, pero Choloma viene como de 190,000 electores, reducido a 143,000. El Progreso con 140,000 electores. Mirá Ceiba, qué bajón ha tenido. Ceiba ha tenido un proceso de migración fuerte. Danlí todavía mantiene una buena cantidad de población y esos 32 municipios son los que pueden definir. Son 58% de la carga claro, total. Esos municipios, Raúl, no se hace fraude. El Partido Nacional hace fraude en 215 municipios. ¿En cuántos? En 215. Fundamentalmente hace fraude el Partido Nacional en Lempira, hace fraude en Olancho, hace fraude en El Paraíso. Allí le hicieron fraude a Ricardo Álvarez, en esos 3 departamentos. Ya para las elecciones del 2017, a esos 3 departamentos le agregaron La Paz y le agregaron Intibucá, 5 departamentos, que son los departamentos donde están los municipios que tienen menos de 10,000 electores, o sea que son esos los famosos municipios rurales, que tienen, te hablo por ejemplo Yauyupe. Yauyupe apenas tiene, Raúl, 1,600 votantes todavía. ¿Te imaginas cuánto tenía en 1980? O Mercedes de Oriente, que tiene como 1,023 votantes todavía. En esos municipios rurales, si uno revisa las elecciones pasadas, apenas hubo de abstención un 8 o un 10% de votantes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en esos municipios rurales que he mencionado, de esos 215, el grado de abstención es realmente bajo? Es realmente bajo, porque es ahí donde se cambiaron los resultados electorales en las elecciones del 2017. Y eso es lo que le tiembla el Partido Nacional. Y en vez de andar temblándole a la supremacía que perdieron en el Consejo Nacional Electoral, deberían de sacar el candidato presidencial que tienen y andarlo mostrándole al resto del país de por quién están apostando, no que están tratando de obstaculizar el proceso electoral. Otra vez. ¿Se te está yendo el audio, Julio? Bien. Estás como el doctor. Me va yendo. No, estaba bien, dice. ¿Qué hacer? Pues exigirle al Congreso Aquí dice... que apruebe los presupuestos. Debo leer esto. Dice don Omar García. Miren, Cuba, el ejército está en la calle reprimiendo protestas a esta hora y Haití está en levantamiento de bandas criminales. Nicaragua presa en la oposición, cosa común entre naciones. No se escucha al pueblo. Centroamérica y el Caribe experimentarán una primavera democrática que removerá cimientos. Se agotan las opciones pacíficas, dice el doctor. Y si no hay un buen manejo de este proceso, Raúl, ese es el gran detalle. En Honduras casi todos los días hay manifestaciones, hay represión de las manifestaciones y uno no ve que aparece en la prensa internacional. Salieron unos cubanos a protestar, no por el sistema, sino por las condiciones de vida que están ahorita, y vos ves todos los medios internacionales convocados por una protesta que hubo en
en Cuba. Aquí, ¿cuántas protestas hay reprimidas? Y uno no escucha al presidente Biden referirse a eso. Entonces, por favor, mire, ya los tiempos no están para engañar a la gente. Doctor Aguilar. Sí, me parece que... Pregúntele a Julio, me dice aquí, don Edgardo Rodríguez, digan qué municipios hace fraude libre. Ah, ya te contestó, mira. Dice Edgardo que digas dónde hace fraude libre. Libre no tiene los medios para hacer fraude. Para hacer fraude, Edgardo, se necesita tener el poder. Se necesita tener la capacidad de hacer que el sistema se caiga más de 600 veces. Necesita capacidad para controlar Conatel, Edgardo. Edgardo lo sabe, Edgardo no es un hombre que no conoce de la tecnología. Para hacer fraude, Edgardo, se necesita tener el poder. Y el Partido Nacional ha tenido el poder para hacer eso. ¿Cómo cambiaron los resultados de las 5,000 urnas la vez pasada? Y le han vendido a la gente la idea de que es que ni el Partido Liberal ni Libre presentaron representantes a las mesas electorales, cuando todo el mundo sabe que eso no es cierto. Entonces el problema aquí no es de partidos, el problema aquí es de eso que decíamos, las elecciones son de Honduras, hombre, no es de los partidos políticos. Ellos quieren usar las elecciones para seguir en el poder, o sea, atropellando todo el sistema político que debe de haber de alternabilidad en el poder, asumiendo los poderes del Consejo Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de las Personas, el Congreso Nacional. ¿Cómo los asume? Limitándoles el presupuesto, dándoles largas a la aprobación de los mecanismos de ejecución del presupuesto, subsumiendo, sometiendo a esos organismos que deben de tener total autonomía y total independencia. El deterioro del sistema democrático en Honduras, mire, es un deterioro de todo el sistema económico y social del país. O sea, no es nada más el deterioro de la oposición, no, es del país como tal. Perder su capacidad competitiva, perder la atracción que pueda tener de capitales extranjeros para generar empleo. O sea, Honduras necesita reconstruir la institucionalidad y reconstruirla por la vía democrática, porque por la vía que dice Omar tampoco eso es posible en Honduras, hombre. Si Honduras, la gente no sale a las calles porque lo reprimen. Cualquier manifestación que sea porque hace falta agua en una colonia, ahí llega la policía a tirarle las bombas y la gente se enferma y no tiene cómo financiar la recuperación de su salud producto de todo el humo que le expanden. Entonces, Edgardo, no es cuestión partidaria, Edgardo, y usted lo sabe muy bien, ¿va? ¿Quién va a ganar? No, ¿van a haber elecciones o no? Todavía es difícil decir quién va a ganar. Seguro que va a perder, si hay elecciones, el Partido Nacional. Seguro que va a perder. Y por eso no quiere ir a elecciones. Por eso puso trabas para aprobar la nueva ley. Por eso sigue poniendo trabas para aprobar presupuestos. Porque saben que si van a elecciones las van a perder. Porque ya no tienen supremacía en el Registro Nacional ni en el Tribunal. Doctor Aguilar, ¿van a haber elecciones? ¿Quién va a ganar las elecciones? Bueno, yo lo que sí puedo decir, porque esto es una corriente histórica que se ha producido en América Latina en los últimos 25 o 30 años, y es que en muchos casos la ciudadanía no vota a favor de determinado líder, sino en contra de determinadas administraciones o determinados partidos políticos. Es el caso reciente, yo se los pongo tempranitos, tan fresquitos, el caso reciente de Guatemala, el caso reciente de El Salvador y el caso reciente de República Dominicana. No votaron por un líder o por un nuevo candidato, votaron en contra de la corrupción, de los vicios y de las falsas promesas. De tal manera que eso es lo que puede suceder aquí en Honduras.
La otra cosa, quiero agregar lo que decía Julio, el poder lo tiene el gobierno o el que tiene, que está, diríamos que dispone de los recursos. Y en este caso hay que mencionar, Julio, el dinero, los recursos económicos. Eso ha sido utilizado y lo sigue utilizando el partido de gobierno. Doctor, le agradezco mucho su participación esta mañana. Un gusto. El sábado vi con Carlos, su hijo, del partido, y ahí lo estuvimos recordando. Gracias, doctor. Gracias. Denis. Bueno, Raúl, ¿Con quién iba, Raúl, vos? ¿Con quién ibas? Yo vengo a Argentina por Messi. Yo voy por Argentina también. Es que a Julio le encanta el fútbol, igual que a mí. No, pues sí, a mí también. Ah, qué bueno. Por Messi. Oíme, yo cuando falla, llega al portero, se lo quites y resbala, es tan salado ese Messi, dije yo, que un contragolpe y le empatan, se tiene que suicidar. Sí, hombre. Por suerte. Se mantuvieron. Sí. Bueno, Raúl, debe haber un proceso comercial, pero el proceso comercial debe ser diferente. ¿Qué es diferente? Debe generar certeza, debe generar... Pero PBS... No más de lo mismo. No, sí, es que lo que debe generar es, mire, esa lapidaria sentencia del informe de la OEA. Nos debería preocupar, pues, pero políticamente no preocupa nada, pues, porque todos son cálculos políticos. Baja calidad técnica significa que no cumplimos con requerimientos que definen elecciones democráticas. Y en ese sentido seguimos navegando contra la corriente. Usted que estuvo ahí, con esto de esa PBS, poneme la empresa esa, ¿cómo es, Eddie? Esa, PBS, ¿verdad? Probablemente. Ese es un desastre. Quiero saber quién está detrás del contrato de esa empresa, quién protege esa empresa, por qué la protegen. Ya tengo un informe que uno de los altos funcionarios hasta le redacta a la empresa esta los memorándum que debe mandar. Entonces, es mentira que el tal PNUD es una garantía. Mentira. Eso hay que desenmascararlo también. Kelly, mande a buscar al del PNUD y pregúntele por qué protegen esa empresa. Porque sigue siendo un desastre la entrega de las identidades y todo lo del registro. Si usted que tiene experiencia me está diciendo que vamos a ir a votar con 2 identidades. Ese es un escenario, Raúl, y no lo descarte. Julio tiene su escenario, que no, pero yo sí le digo. Que se va a votar con la vieja. No descarte el escenario que se vayan a decir. Vamos con las 2, pues, y hagamos auxiliares de los cuadernos de votación y verá. Los cuadernillos. Eso, así le llaman. Entonces, Raúl, debe haber un proceso electoral diferente. Si no, volvamos mejor al sorteo, hombre. ¿Cómo al sorteo? A la insaculación, pues. Ajá. Eso va a ser lo más democrático que podría pasar, porque aquí probamos por todos lados, pues. Aprueban la ley con todas las herramientas, supuestamente con los adminículos o con los procesos estos que van a ayudar a cumplir un proyecto, y ahora es que el tabletazo y un montón de situaciones más. Entonces, son meros cálculos políticos, nada más. Aquí lo político es lo que impresiona y lo que importa, y lo técnico queda relegado allá a la cola, que nos hace tener en el índice de integridad y transparencia electoral, estar en el antepenúltimo lugar, y no pasa nada. Gracias, don Denis, por haber comparecido esta mañana, Julio. Yo creo que el país sí ocupa certidumbre, hombre, y la certidumbre a la institucionalidad se lo debe dar este proceso electoral. Entonces, el Congreso Nacional, el partido de gobierno, yo creo que debía adquirir un compromiso con el país. Yo sigo llamándole la atención al presidente del Congreso. Señor, usted debe pasar a la historia como un reformador, como un hombre que salve la crisis que se puede venir por procesos electorales irregulares. Ya hemos tenido las vergüenzas del 2013 y del 2017. Vamos a seguir en eso. Este pueblo es generoso, puede hacer que en estas elecciones le dé la espalda al partido de gobierno, pero pueden esperarse 4 años más y ahí van a regresar. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo político? ¿A qué costo económico y social y de credibilidad?
van a seguir en el poder haciendo fraudes. No debe ser. Y yo sigo llamando la atención. Hasta el momento hemos hablado de tablet, de tecnología, pero no hablamos de quién está en Conatel, que es el que tiene el control de la entrada y salida de internet en Honduras. Eso ha pasado desapercibido. Ellos son los responsables de que se pueda caer el sistema el día de las elecciones. Yo creo que todas esas variables también hay que analizarlas y si es necesario desbrozar todo eso para garantizar un proceso electoral creíble, transparente, que le dé seguridad institucional al país. Gracias a don Julio Navarro, al doctor Augusto Aguilar, a don Denis Gómez por haber participado esta mañana. Voy a un rápido resumen informativo para despedir. Lamentable, los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en el país. Herlin Díaz. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días. Efectivamente, a esta hora de la mañana informamos sobre un dantesco accidente de tránsito que ha ocurrido a la altura del sector Dos Caminos, esto en el municipio de Villanueva Cortés, donde un hombre ha sido embestido por un vehículo con tan mala fortuna que al resto de conductores que estaban circulando por la zona no les ha importado y han pasado varios vehículos por lo que era el cadáver. Producto de eso ha quedado prácticamente mutilado en varias partes. Ya las autoridades de medicina forense han llegado al lugar para poder iniciar con la minuciosa recolección de los desechos del cadáver de este hombre que aparentemente era un guardia de seguridad por la vestimenta que portaba. La Policía Nacional llegó por lo menos unas 2 horas después a la escena, lo que ha tardado y lo que ha vulnerado más el cadáver de este hombre por los conductores imprudentes que circularon alrededor de las 5 de la mañana por el sector de Dos Caminos, esto a la altura del municipio de Villanueva Cortés, el bulevar que va de San Pedro Sula hacia la ciudad Cañera, para ser más específicos. Lamentablemente ya el personal de medicina forense, repito, se apresta para hacer el respectivo levantamiento cadavérico y trasladarlo hasta la morgue aquí en San Pedro Sula, producto de un accidente de tránsito mientras el responsable se ha dado a la fuga. Con ese contacto vuelvo con ustedes. Buenos días. Bien, gracias. Giovanni Villalobos, ha actuado la Fuerza Antimaras y Pandillas. Adelante, Giovanni. Gracias, buen día, licenciado y los gentiles televidentes. Me encuentro con Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, entidad que ha realizado 3 capturas de personas en varias colonias de la capital. ¿Y por qué delito? Un gusto poder saludarle, licenciado Villalobos. Saludos a los compañeros en el estudio central, a los amigos televidentes. Es oportuno mencionar que en el marco de la intervención operativa que sostiene Fusina en zonas con alta incidencia delictiva, en las últimas horas se han logrado concretar estas 2 operaciones aquí en la capital, donde han participado elementos de la Policía Nacional asignados al Distrito 1-8, por supuesto también agentes de la Policía Militar del Orden Público asignados al 4º Batallón y equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La primera operación se concretó en la colonia Las Pavas de Comayagüela. En este lugar los trabajos de inteligencia e investigación permitieron darle captura a 2 miembros activos de la pandilla 18, quienes según las investigaciones eran los responsables de venir generando de forma indiscriminada el cobro de extorsión en diferentes puntos de este sector de la ciudad, amenazando e intimidando a comerciantes, transportistas, conductores de carros repartidores, que les quitarían la vida si no hacían efectivos los pagos que exigían por concepto de extorsión en nombre de la pandilla 18. Ellos han sido identificados como Jeffrey Josué Hernández Hernández, de 18 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Creeper. Según las investigaciones en puerta de los agentes, él ya había purgado una pena en un centro penal por el delito de asesinato. En compañía de él ha sido capturado Carlos Alberto Cuba Cerrato, de 18 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias del Choco. Al momento de la captura de ambos, a ellos se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y 2 teléfonos celulares. Uno de ellos fue quebrado por Jeffrey Josué Hernández Hernández, alias el Creeper, lo que hace entrever
entender que este aparato telefónico contendría información sensible relacionada a las actividades ilícitas que ellos venían cometiendo en este sector de la ciudad. Gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dando a conocer sobre estas importantes capturas en la capital. Con este informe, licenciado, retorno con usted y sus gentiles televidentes. Muy buen día. Buenos días, Giovanni, gracias. Voy ahora con Víctor Valladares. ¿Dónde es la jornada de vacunación hoy, Víctor? Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Nos ubicamos precisamente aquí en el sector de la quinta y sexta avenida de Comayagüela, precisamente en las instalaciones de un reconocido centro comercial que se ubica en este lugar, donde este día, y al igual que en otros puntos de forma simultánea, se sigue vacunando a la gente del comercio informal que se ubica en toda esta zona de Comayagüela, un segmento bastante importante para la economía del país. Se sigue inmunizando contra el coronavirus. Doctor, buenos días. Importante la inmunización de este segmento de la economía del país. Definitivamente, por eso pues nuestras autoridades tuvieron a bien programar. Ya tenemos una semana de estar en los diferentes mercados y hoy nos tocó pues la programación aquí en Plaza La Norteña y estamos cumpliendo con la población programada para el día de hoy. ¿Se está vacunando de forma simultánea en otros puntos de aquí de Comayagüela? Efectivamente, están varios colegas en los diferentes mercados. El día de ayer estuvimos nosotros en el pasaje San Miguel vacunando a los locatarios del Puente Carías y hoy pues continuamos con esta actividad y simultáneamente la están haciendo los otros colegas y las demás brigadas en los diferentes mercados. ¿Cuál es la meta? ¿Qué población se tiene estimado llegar aquí en esta zona de Comayagüela? Bueno, el día de hoy tenemos una meta programada de 175 vacunas, las cuales ya están coordinadas con las autoridades para poder cumplir con esta responsabilidad. ¿Y en total? El total, bueno, como nos programan de acuerdo a cada unidad que vamos abordando, el día de ayer tuvimos 371 dosis y así vamos sumando. Lo esperamos tener una cobertura completa de todos los locatarios y cubrir al 100% esta población. Muchas gracias, doctor, muy amable. Ya lo escuchó usted, el licenciado, ya se está avanzando con este proceso de vacunación aquí en los mercados de Comayagüela y también las zonas aledañas, tomando en cuenta que estos son puntos claves para el abastecimiento de los enseres para el hogar de la ciudadanía en todo el país. Con este contacto completamente directo, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Voy ahora con Guillermo Paz Manueles. Hay cuestionamientos también sobre la politización de esta vacunación. Que tengan buen día, Guillermo. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Efectivamente nos acompaña el dirigente del Partido Liberal, José Cecilio Cruz Guevara, Chilo Cruz. Él es miembro de la comisión de campaña del Partido Liberal por Francisco Morazán, para consultarle su reacción cuando en las últimas horas Chilo, el candidato presidencial del Partido Liberal, el abogado Gianni Rosenthal, ha denunciado nacional e internacionalmente malos manejos con la entrega de la vacuna y politización también con la entrega de la vacuna contra el COVID-19. Así es, Guillermo. Yo creo que es de admirar a nuestro candidato y próximo presidente de Honduras, el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, que es de los pocos candidatos a la presidencia de la República que se ha pronunciado en contra de estas artimañas que está haciendo el Partido Nacional, donde están jugando con el pueblo hondureño, donde están politizando las vacunas, donde ellos no han comprado nada, porque le pasó millones y millones de lempiras el Congreso Nacional para comprar las vacunas y no han comprado nada. Todas esas vacunas que han venido a nuestro país son donaciones, pero ellos las han politizado. Ahí salen algunas fotografías donde en un bus que va con una fotografía de uno de los candidatos a diputados y del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, están vacunando adentro de ese bus solo activistas del Partido Nacional. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del dirigente del Partido Liberal y miembro de la comisión de campaña de este instituto político por Francisco Morazán, José Cecilio Cruz Guevara, Chilo Cruz. Con estos detalles, licenciado Raúl Valladares, voy a regresar con usted hasta su foro La Entrevista. Adelante.